Hola mis queridos estudiantes, el tema de esta clase, funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son fórmulas que nos permiten encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Recuerden que ellas se dan o se cumplen solo para los triángulos rectángulos, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. En el video anterior nos daban los lados, ¿sí? Y con los lados podíamos encontrar las funciones trigonométricas. En este video, si ustedes observan, aquí tenemos un ejemplo de un triángulo rectángulo. Conocemos el ángulo recto, uno de sus ángulos agudos y conocemos un lado, ¿sí? Aplicando cualquiera de estas funciones trigonométricas podemos encontrar el valor de uno de los lados, porque acuérdense que aquí juega cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ¿sí? Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, entonces esta es la hipotenusa. Tenemos que analizar qué conocemos. Aquí les tengo las funciones trigonométricas. ¿El seno de quién? El que conocemos del ángulo C, entonces seno del ángulo C, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo C, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante del ángulo C, hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante del ángulo C, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente del ángulo C, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, conocemos un ángulo, ¿cierto? Entonces, el lado opuesto de ese ángulo que conocemos, ¿cierto? Entonces esto es cateto opuesto. El lado más cercano, cateto adyacente. Entonces, ¿qué conocemos de esto? El cateto opuesto, ¿sí? Desconocemos el cateto adyacente y desconocemos la hipotenusa, ¿sí? De los ángulos conocemos el ángulo recto, un ángulo de 65 y queda pendiente 1. Entonces, vamos a analizar qué función podemos aplicar, ¿cierto? Entonces, para conocer el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, conozco el opuesto, desconozco el adyacente, ¿sí? O para conocer la hipotenusa. Entonces vamos a analizar la primera parte. Ángulo C, 65 grados. El cateto opuesto tenemos que es 8 centímetros. El cateto adyacente lo desconocemos, ¿cierto? Hacemos el interrogante. Entonces, ¿cuál de las funciones podemos aplicar para encontrar el cateto adyacente? Entonces, si usted mira aquí, seno es opuesto sobre hipotenusa, no me sirve. La tangente, mire, tangente del ángulo C, o sea, el ángulo de 65 grados es igual a ¿quién? Al cateto opuesto que lo conocemos. Conocemos el ángulo, desconocemos el cateto adyacente. Entonces, con la tangente podemos, pues, tangente es igual, del ángulo C es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Reemplazando, entonces tenemos que la tangente de ¿quién? De 65 grados, ¿cierto? Porque es el ángulo que conocemos, es igual al cateto opuesto, que lo conocemos que es 8 centímetros, ¿sí? Y el cateto adyacente no lo conozco, entonces, ¿sí? Como tengo que hallar el cateto adyacente, despejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cateto adyacente es igual a 8 centímetros, este que está multiplicando pasa a dividir tangente de 65 grados. Lo demás, calculadora. ¿Qué hacemos en la calculadora? 8, escribimos el número 8, dividido, entonces dividido, hundimos la tecla que dice tangente TAN y escribimos 65, entonces 8 dividido tangente 65 y entonces eso nos arroja el resultado. Entonces el resultado sería 3,73. Entonces el cateto adyacente vale 3,73. De esa forma lo encontramos aplicando una de las funciones trigonométricas. Ahora vamos a encontrar la hipotenusa, ¿cierto? Ya encontramos ahora la hipotenusa. La hipotenusa, entonces, conozco el ángulo C, que es 65 grados. La función seno, ¿cierto? Me dice que es cateto opuesto, que lo conozco, sobre hipotenusa, que es el que necesito hallar. Entonces, cateto opuesto
8 centímetros, hipotenusa lo desconozco, ahí está el interrogante, y aplicamos seno, la función seno del ángulo C es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Reemplazando los valores, entonces tengo que seno de ¿quién? De 65 grados es igual al cateto opuesto, que es 8 centímetros, ya identificado, ¿cierto? Dividido h, que es el valor que desconozco. Despejando me queda que h, o sea, hipotenusa, es igual a 8 centímetros, y este que está multiplicando pasa a dividir sobre el seno de 65 grados. Igual operación matemática en la calculadora. ¿Qué hacemos en la calculadora? Escribimos 8 dividido, ¿sí? Signo de división, seno, la función SN que aparece en la calculadora, ¿cierto? Y al ladito 65. Y eso nos arroja un valor de 8,82. Entonces hemos encontrado el valor de los lados desconocidos identificando con el ángulo que conocemos, ¿sí? Identificando quién es cateto opuesto, cateto adyacente, para poder aplicar cualquiera de las fórmulas de la función, ¿sí? Para los ángulos, para hallar el ángulo desconocido, tenemos que el ángulo A es el ángulo recto, 90 grados, el ángulo C vale 65, el ángulo B es el ángulo desconocido. Recuerden que en los triángulos la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180. Reemplazando los valores tenemos que A es 90 grados, que el ángulo B es el ángulo que desconozco y que el ángulo C es 65 grados, igual a 180 grados. Pues aquí tenemos que B, que es el que desconozco, sumo los dos valores que tengo, 90 más 65, 155, igual a 180 grados. Despejando tengo que B es igual a 180 grados, este valor que está positivo pasa negativo, ¿sí? Entonces B es igual 180 menos 155, B es igual a 25 grados. Hemos encontrado los valores desconocidos aplicando funciones trigonométricas, y para los ángulos aplicando la propiedad de que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Bien, mis queridos estudiantes, de esa forma encontramos valores desconocidos, ¿sí? Aplicando las funciones trigonométricas. Les quedan aquí 2 ejercicios para que practiquen y analicen si el tema les quedó claro. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.